Lucas capítulo 21, versículo 5 en adelante. Que lea conmigo. ¿Desde el campo? No, perdónenme, desde el 7. Vamos a leer 7 y 8. A leer 7 y 8, si quiere acompañarme. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahora por favor acompáñenme a Mateo, capítulo 24, el mismo pasaje, solo que lo quiero leer en esta versión, en este evangelio, Mateo capítulo 24. ¿Tienes? ¿Lo tienen todos? Listo. Desde el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora más de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Larguísimo, complicadísimo. Creo que es la porción más difícil que he tenido que predicar durante toda la historia de mi vida. Es la porción más difícil de entender, es la porción más complicada, tiene demasiada teología. Yo voy a pedir ayuda ahí de la pastora que nos esté enrutando más bien en el pasaje, porque es muy complicado. ¿Usted entendió el pasaje? Que vendrá el fin. Que vendrá el fin. ¿Y que va a sufrir quién? La tierra. ¿Y quién es especialmente? Y ahí es donde surge la confusión.
Porque si se entiende de la manera que dice Daisy, si como algunos que se llaman, que dicen que la iglesia va a ser tribulada, o sea, es decir, que solo que pasaremos por la tribulación, porque eso es lo que tú estás diciendo prácticamente, y así se entiende el pasaje rápidamente si se lee. Habla de los Claro. Tiene la pregunta, ¿quién es entonces? Ya vamos a desarrollar todo eso, por eso, y muchas veces yo he protestado con este mismo capítulo. Lo he entendido, yo entendí ya el capítulo, entendí la palabra, pero no sé si lo pueda dar a conocer, no sé si sea lo suficientemente claro para expresarlo. Ya lo entendí, ya tengo claro, y no puede ser como dice Daisy, pero así se entiende. No es un error de Daisy, es que así se entiende. Pareciera que la iglesia va a pasar por todos estos dolores. Los que se quedan, ¿entiendes tú? Mira, otra posición teológica. Daisy dice, nos vamos a pasar. Herbert dice, los que se quedan. Bueno, quiero que nos contextualicemos un poco qué es lo que ha estado ocurriendo. Jesús ha llegado al templo, recuerden prédicas anteriores, y Él limpia el templo de quienes, de los que están haciendo negocio en el templo. También enseñó con preguntas, dio parábolas en el templo. Después se quedaron asombrados de la hermosura del templo y Jesús les dice, no, esto va a ser derrumbado. También hay como... Y miren que lo importante que es leer todo el contexto. Yo no sé si fui yo mismo quien predicó. ¿Quién predicó? ¿Hay Jerusalén, Jerusalén? ¿Quién lo predicó? ¿Fui yo mismo? Sí. ¿Fui yo mismo? Y llora. Y él siente dolor por Jerusalén. No siente rabia, siente dolor. Está sintiendo dolor. Y todo esto es un contexto de lo que va a ocurrir. O sea, son muchos hechos, pero están ocurriendo ahí casi que de un día de por medio. Estamos a 2 días de la muerte de Jesús. Porque si usted lee capítulo 26 dice, y pasados 2 días, entonces ahí usted se ubica temporalmente. Aquí estamos a 2 días de la muerte de Jesús. Y Jesús está dando una profecía. Una profecía de lo que va a ocurrir. ¿Cuáles son las preguntas con las que empieza el capítulo? Daisy, por favor, en el versículo 3. Quedémonos en Mateo para... Es que tiene más información Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces le hace 3 preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que van a ocurrir. ¿Cuáles exactamente? Las señales de las cosas. No, ahí no las ha dicho. Las falsos profetas. No, ahí no las ha dicho. La destrucción del templo. La destrucción del templo. Exacto. La destrucción del templo. Ahora, le pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas son las 3 preguntas con las que empieza. Ahora, ¿por qué hay confusión? Porque se han tomado porciones de aquí para hablar de la tribulación. Y por eso se ha suscitado una confusión en cuanto a este capítulo específicamente. O sea, alrededor de esto hay doctrinas. Hay doctrinas que dicen exactamente lo que ustedes acaban de decir, que la iglesia va a pasar por la tribulación o que son los que se quedan. Este capítulo muestra varios tiempos. Varios tiempos y varias maneras. Pero vamos a ver a quién le está hablando. Ahora, para dejar un poquito claro, ¿cuándo será el fin del siglo? Y la palabra para fin del siglo también es consumación. Consumación es la misma palabra. Entonces, ¿cuándo será la consumación del siglo? ¿De cuál siglo? ¿Del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo XX o del XXI? No, de la era. ¿De cuál era? Vamos a ver de cuál era. ¿De qué dispensación? ¿De qué tiempos? ¿De qué momentos?
La Biblia es fácil de entender, pero no es, como hemos dicho, no es un manual de instrucciones, ¿sí? Sino que tiene que uno, por medio del Espíritu Santo, buscar qué es lo que está hablando. No es tan fácil. Ahora yo les hago una pregunta. Por ejemplo, Leo, si mañana tú supieras que es el fin, ¿qué harías hoy? Orar. ¿Pecarías hoy? Absolutamente. Pastor, acá hacenos rápido y ya, listo, estamos listos. Para no morir en pecado. ¿Alguno de ustedes pensaría en pecar hoy si mañana es el fin? No, pues como que uno, si sabe que mañana es el fin, pues como que hoy, desde hoy... Pero en general la gente pero sí piensa eso. Exacto, es que se va a acabar. Entonces, si yo lo sé, de aprovecho y peco. Bueno, ese es el cuento. ¿A quién le pregunto? Claro, pero le estoy preguntando a la iglesia. A la iglesia yo le pregunto, si usted sabe que mañana viene el Señor Jesús, ¿hoy usted peca? ¿Sabe cuál es su posición en Cristo? Usted dice, uy, no. Ahora, ¿cuál era el sentimiento de los que le estaban preguntando? ¿Cuándo serán estas cosas? Pues ellos querían saber cuándo va a ser destruido el templo. Alrededor del templo se construía toda una nación. Ahí era donde se movía toda la nación, alrededor del templo, de las costumbres del templo. El pueblo de Israel creció levantado con las costumbres que les dio Dios, es decir, entiéndame la palabra por el buen sentido, era un pueblo que creció alrededor de lo religioso, religioso en el buen sentido de la palabra. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo así que lo vas a destruir y cuándo serán estas cosas? Si uno, no es que tenga que ver, pero sí es una reflexión. Si uno sabe que mañana es el fin, pues como que entra en un momento, ese debería ser el estado de nosotros. Escuché algo muy, muy radical. Decía, todo aquello que no es, pero le digo, todo aquello que no honra a Dios es pecado. Imagínese la definición de pecado tan amplia. Desde todo, desde el pensamiento, es decir, ¿ese pensamiento honra a Dios? No, es pecado. ¿Ese lugar donde usted va a ir honra a Dios? No, es pecado. Es un concepto que lo deja uno como choqueado, porque entonces uno dice, ¡y cuánto pecado! Pero cuánta misericordia a la vez, ¿no? Sí, no se quede en el momento de pecado, pero es para que usted diga y conozca su situación. Ahora, Mateo 24, 21, leámoslo 21, por favor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, y ahora lee el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué palabra se repitió tanto en 21 como en 29? Tribulación. Tribulación, es el momento de la tribulación. Este capítulo está hablando de tribulación. Falta definir quiénes van a estar ahí, porque no es claro y nos deja una puerta abierta a pensar diferentes cosas. Yo interrumpo algo, sí, no. Lo que pasa es que en el capítulo 4, en el capítulo 24, los primeros versículos hasta ahí, es una época. Y cuando empieza a nombrar tribulación, es otro momento que lo va desenlazando, y son como 2 o 3 momentos y que se unen a Daniel, Apocalipsis y a esto, pero está bien que puedas hacer como... Entonces, esto que habla la pastora es de la semana 70 de aquella que habla Daniel. De la semana 70. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24 y al 27. Lleva pues un comentario. Sí, claro, dale.
dice en el que estamos leyendo, el 21, una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Ni habrá. Ni habrá. Y es que esa palabra clave es ni habrá. No, claro, pero ¿qué vimos nosotros o cuál fue, digamos, que una tribulación que fue impactante? Lo que pasó con Noé, ¿cierto? ¿Con quién, perdóname? Con Noé, cuando... Claro. Entonces, y acá dice que... No, y en la siguiente porción trae a colación a Noé. Claro, pero entonces a lo que enfatizo es que va a ser peor de lo que en eso fue. O sea, si eso que no, dentro de nuestra vista humana nos pareció duro, ¿cierto? Acá dice, o sea, no hay comparación. O sea, es que aquí la gente va a morir a pedacitos. O sea, los que van a pasar por ahí, no, o sea, todo va a ser sufrido. Y usted va a tener entre que, si se queda como creyente, usted va a tener que elegir entre morir de hambre o entregarse al anticristo. No, o entregarse al anticristo. O morir de a pedacitos. Y usted ver sus hijos que empiezan a morir de hambre. Elber me preguntaba, ¿y qué pasará? Íbamos en el taxi y vimos una oveja que iba en un carrito, y Elber dijo, ¿y qué pasará con los animalitos en el final? Y yo le dije, pues los que estén por ahí, pues comérnoslos, porque ¿qué más? O comérselos los que queden. Esperemos que no seamos nosotros. Pero va a ser una situación muy difícil. Vamos avanzando. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en capítulo 12, versículo 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1330 y 5 días. Esto de las semanas es bien complejo, no nos podemos hacer... porque en qué han caído iglesias. Porque en qué han caído iglesias. En ponerle cifras. Fechas. Sí, digo cifras en cuanto a años, meses, fechas, y cuadrar y dice, no, esta es la semana 70. Pero ¿quién determina la semana? No, aunque sí hay algo, perdón. La semana 70, que es lo que está hablando de la destrucción o todo el tiempo final, ¿quién sabe la semana del pueblo de Israel? Porque es que los años de ellos son diferentes a los nuestros. La Biblia se rige estas semanas y estos años los está contando es con el pueblo de Israel. Por eso nuestro reloj es el pueblo de Israel. Cuando, por ejemplo... Pero sí, no, yo lo entiendo. Y para el pueblo de Israel va en el 5000 algo. A lo que yo voy, lo que ellos celebren o lo que sucede con ellos es lo que está determinado para la iglesia, lo que va a suceder. Un ejemplo, yo les decía cuando estuve allí en Estados Unidos que mirábamos todo, yo les decía, pero es que todo esto no pertenece a los norteamericanos, sino es de los judíos. Cuando Dios, ahí en Daniel dice que dará la orden para que todo el pueblo judío se una en una sola nación, o sea, lleguen a su tierra, a Israel. Están dispersos ahorita por todas las naciones, ¿cierto? Ya ahí está determinado cuándo va a dar la orden. Cuando dé la orden que se reúnan todos allí, es un registro que está en la Biblia, que es el comienzo del fin, porque ya es el comienzo de la gran tribulación. Se supone que comienza la gran tribulación, ya no estaría la iglesia, o sea... Vamos a ver. Se supone alcanzaríamos a ver cuando el pueblo de Israel, todos los judíos lleguen a Israel, sí lo alcanzamos a ver. ¿Y habrá la cesación de qué? De sacrificio, ¿y vendrá el día de qué? Es como un poco enredado, es que... Claro, no, por eso les dije, es complicado, es complejo, pero vamos.
Por favor, ¿me lees nuevamente 24? De Daniel. 9:24. Sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación Sí. y poner Una ley. ¿Qué es prevaricación? Una ley Prevaricación es una ley, máximo del pecado, ¿no? Para terminar. cambiar una ley en favor de algo Darla para hacer ellos lo que se les dé. o cambiarla en favor de algo. Algo parecido al Congreso. Por eso hay un delito que se llama prevaricó, porque hace una ley para beneficio de sí mismo. Exacto. y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Claro, entonces ahí nuevamente, pero voy a cerrar esta incógnita del tiempo voy a tomar un versículo de la siguiente porción que no sé a quién le toca, pero voy a tomar abuso, pero es para cerrar esta brecha. Versículo 36 del mismo capítulo 24. Esa no es la porción de hoy, pero ahí está esto es una continuación. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Claro, entonces ahí cerramos ese momento de ponernos a especular con fechas. Tenemos las semanas, 70 semanas, lo que no sabemos es qué equivalencia darle. Exacta. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová han dado varias fechas acerca del fin y han fallado. Ellos dieron 1914, 17 y me acuerdo de esas, pero ellos han tenido que ir corriendo la fecha porque contradicen la Biblia. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces ponernos a especular con fecha de cuándo es el tiempo, no, una hora exacta no hay. Entonces ahí va cerrando usted. Ahora, Apocalipsis 11, versículo 3. Y eso que los adventistas se acercan al mucho significado de la semana. Ellos tienen un estudio donde y uno puede llegar a terminar con la Biblia qué significa para ellos las 70 semanas. Supuestamente el pueblo de Israel, según el estudio, Israel está en las 69 semanas. Sí, hablábamos con Daisy y yo le dije... Una semana, pero al conteo de ellos, por eso les digo, pilas con lo que pasó. Es decir, los judíos ahorita están diciendo ya el Mesías. Claro. El rabino más importante de Israel hace como un mes dijo, el Mesías ya está entre nosotros. Bueno, exacto, sí, estoy claro. Ellos, ¿claro? 11. 70 semanas está ya para cumplirse y ahí es donde pasa todo el vuelco para la iglesia. ¿Por qué fuimos a Daniel? Porque Mateo lo está diciendo. Que como está escrito en el profeta Daniel, que entienda. Por eso estamos hablando de las semanas. ¿Por qué las semanas? Porque ahí es donde sucede la tribulación. Por eso fuimos hasta allá. Y ahora, ¿qué también sucede en medio de la tribulación? Dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de cilicio, es decir, vestidos de arrepentimiento. Vestidos de arrepentimiento. Y 12, las 6. Pero ahí ese vestido de cilicio y ese vestido de arrepentimiento sería para el pueblo de Israel. Vamos cerrando brechas, vamos cerrando capítulos. Porque si la iglesia va a ser raptada. Arrebatada. Exacto, arrebatada. Es que un poco la pregunta es también por el seminario, ¿no? Porque vimos el fin de la iglesia. Entonces, ¿cuál será el final de la iglesia? ¿Dónde estaremos? Bueno, ok, entonces te leo esto. Perdón. Si la iglesia está en la tierra, dando el evangelio, cuando sea el rapto de la iglesia, ¿quién predicará de Jesús en el tiempo? Te lo acabo de leer. Es ellos. Te los acabo de leer.
al pueblo Van a de ser, Israel. pero A todas dice que el evangelio será conocido en toda la tierra. 144.000 creo que son Vamos, responsables que van a llevar el mira, pero, bueno, a pero ver, después. los dos testigos. Hay un video en dibujos animados que yo se lo puse a Paola y yo la primera vez que lo vi lloré porque me dio embarrada con los dos profetas. Son dos manes que vienen a predicar, dos hombres puestos por Dios, perdón. Y los masacran en medio de la plaza. Y viene gente de todo el mundo a no dejarlos enterrar. Dicen, ellos tienen que quedar aquí en medio de la plaza. Ellos no se los van a llevar, sino que permanecen en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Ahora, dice que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Cuando fue escrita esta profecía, ¿esto era pensable? ¿Era una idea real? ¿Puedo responderle algo a la pregunta? Claro, claro. Primero, Alexi. Los dos testigos son exclusivamente puestos por Dios para predicar. Ah, pero es que ahí me daña la... No. Y los que se quedan, supuestamente, vuelvo y te digo, lo que creemos nosotros, que ya la iglesia ha sido arrebatada. ¿Cuál iglesia? La que ha permanecido en la palabra. ¿Cuál iglesia? Pues nosotros. Pero los que se quedan, ¿qué van a hacer? Confirmar. No pueden hacer nada más. Obviamente sí, eso es verdad, sí, Jesucristo existe, yo me acuerdo, yo asistía, pero yo me retiré, sí, es cierto, y ahora tomo una decisión, como dijo antes, de su vida a pedazos, o sírvale del anticristo, pero esas personas van a estar confirmadas. ¿Cómo podrían predicarle estos dos hombres a todo el mundo? Los dos testigos. no, pues no puedo ir por internet. Con el poder que Dios les da. Por internet. Elber, Cristian, Por internet. una cámara puesto a la predicación que estos dos hombres y todo el mundo se enterará y por eso no se los van a dejar llevar. Ellos interrumpen los canales de televisión y empiezan a hablar de las profecías y de la Biblia. Era pensable, Están armados. En esa época, esto no era pensable en esta época. y hace 30 años, cuando nos predicaban eso, y nos decían que dos testigos iban a predicar, claro, aún hace 30 años decían, bueno, la tecnología va a llegar, Pero hace 2000 años pensarlo, era imposible pensar que dos puedan predicarle a todo el mundo. Hoy es una realidad. Hoy es simple lo que estamos haciendo. hoy le estamos predicando. Hoy le podríamos predicar a todo el mundo. Entonces, muy simple ahí. Ahora, la segunda venida de la tierra será después la segunda venida del Señor Jesús a la tierra será después de la tribulación, no antes, después. Después de la tribulación, el Señor, y habló de la venida a reinar, Visible. de la venida de cuando Él toca tierra, no cuando Él está en nubes. ¿Qué es lo que los testigos de Jehová dicen que reinaremos con él acá en la tierra nueva? Porque hablan- El milenio. Sí, pero Es que ellos tienen una, pobrecitos, a ellos, yo digo pobrecitos, porque para mí está como claro la enseñanza cuando veamos, pero ellos les mezclaron el milenio con la segunda venida, no existe el arrebatamiento, entonces les mezclaron los 144.000, le hicieron una mezcla que ellos predican esa mezcla, pero que ellos no tienen claro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 18 habla acerca de esto. De Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 18. Voy a dar tiempo para que lo encuentren, que es importante ayudarle a... Mientras tú le ayudas a tu papá, para que tú la leas mientras ves si lo ayudas. No, primera de Tesalonicenses 4, 16 versículo al 18. 16. Porque el Señor mismo, Sí. porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este será el arrebatamiento, que Él mismo, con voz de mando, con trompeta, vendrá en el cielo O sea, esa es la esperanza. y nos recogerá. Claro, porque dice que nosotros los que vivimos. Esta era. Bueno, es el escritor quien está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se equivocó el escritor? No se equivoca porque es que las profecías están absolutamente cumplidas. Es decir, no hace falta nada para que el Señor regrese. Para nada que cumplir. Entonces, a partir de ese momento, cuando el Señor Jesús dice, consumado es, y resucita y asciende a los cielos y llega al trono, a partir de ese momento, ya no hace falta, ya está hecha la obra. Honrar a Dios, destruir las obras del enemigo y dar la gracia para el pueblo. Está todo consumado. Ya no hace falta nada más. El anticristo es quien traerá la tribulación. O sea, con la llegada del anticristo, ahí mismo se suscita la tribulación. Pues no es él quien la da, es Dios, pero digo, es un hecho que coincide. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 a 15. Porque Él es la solución a lo Claro. que sea el caos financiero que ya está. Y me estoy metiendo... Mire lo que pasó con Venezuela, Honduras, Guatemala, y se están uniendo ya varios países de Sudamérica. Cuando esto sea a nivel Europa, o sea, la iglesia debe estar alerta con lo que está faltando. O sea, nosotros, la iglesia, tan alerta está, que hay un pastor amigo que dijo, no, Apocalipsis esto y esto, yo pues no necesito predicar tanto eso porque ya todo, como es esto, ya todo está cumplido. Pero estos días dijo, está tan cerca que el Señor me habló, me dijo que predicara de Apocalipsis para que ya prepare la iglesia porque el cliente ya subió. Y eso es buenísimo. Pues atención, iglesia, lo que dice la pastora es cierto, es decir, vienen alianzas de gobiernos, vienen catástrofes, vienen guerras. Frente a eso dice, o sea, el Señor Jesús manifiesta que van a existir esas cosas, pero no da una advertencia. Es decir, ¿cómo puede usted escapar de un terremoto? Nada que hacer. ¿Qué puede hacer usted contra la conmoción de un gobierno y la economía? Nada que hacer. Pero ¿con qué sí se puede hacer? ¿Cómo se prepara? Dice que cuidado con los falsos cristos, pero nuevamente, ¿es para nosotros? No, para los judíos que están esperando que nos nosotros ya lo conocemos. Nosotros ya no estamos acá. Nosotros ya no estamos en este momento. Nosotros estaremos por allá. Lo que pasa es que se unen las dos, perdón, interrumpo. Se une el hoy, es un hilo muy delgado, se une el hoy de los falsos cristos, sí. Y se une el del pueblo de Israel, que está esperando, que está diciendo, este es el Cristo, o sea, ¿quién va a reinar? El anticristo. Pero hoy la iglesia corre tras estos falsos cristos. ¿Pero cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Es que la iglesia se divide en dos grupos. Ahora, regrese. Perdón, la iglesia que cree realmente en Jesucristo y su palabra, y la iglesia que aún no le ha conocido, sino religiosamente vive. Para ellos por eso es un hilo fino entre el hoy y mañana. Es que eso es lo que tiene la profecía. La profecía a veces no se mueve en el tiempo exacto del reloj o del crono, sino en ese tiempo de Dios que está mostrando a la iglesia de hoy cómo está, pero también el pueblo de Israel es un hilito fino. Cristian tiene una pregunta. Yo estoy un poco Sí. o te nos puedes atrasar y decir, Y comenzar hablar de sobre el nuevo. tema de que parece que estamos en la 69 semanas de locura. Es que No. No. El profeta Daniel habla de unos tiempos y él las denomina como la semana 70. Mira, esta es la señaderas, perdón, como... Y habla que en la semana 62, creo que leímos, el Mesías iba a ser sacrificado. ¿Ya lo leímos? No. Ese no lo hemos leído. Bueno, vamos a... Entonces, espera, regresamos a Daniel. Es que hay otro pasaje de Daniel que voy a tocar hoy. Daniel 9. Si tienes que dar un 2, me das el 2. ¿Listo? Bueno, ya voy acabando. Porque no, es que es muy densa.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Israel. ¿Listo? Es una profecía que está dando Daniel. Profecía. No se ha cumplido. Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. O sea, las leyes que para ellos mismos se ponen para justificarse y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y Ahí, espera, ¿por qué dice para edificar? Para edificar a Jerusalén. Recuerden, pues para que Cristian se ubique en el tiempo, en las semanas y nosotros se acuerdan que fue destruido eso. ¿Cómo lo vamos a ver? A medida que leamos el Antiguo Testamento, cuando fue destruido el templo y quien lo reconstruyó, Nehemías por la orden del rey Ciro. Entonces, ver que todo esto lleva una secuencia, pues cuando leamos el Antiguo Testamento vamos a entender mucho. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿De quién estamos hablando ahí? Del anticristo, que va a destruir. Miren las épocas. ¿Sí? Por eso no están y ahí, hasta ahí. Pero si tú aclaras esta parte, perdón, repite esa frase. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, Jerusalén y el templo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estamos hablando del tiempo final. Las profecías, hay unas que tienen un cumplimiento cercano, parcial, y un cumplimiento lejano, total. Vamos a dar un ejemplo de eso para quedar más claros acerca de la profecía. ¿Qué predicación tan complicada? Isaías 61. Porque ahí tendría que explicar cada frase, o sea, en ese Voy a explicar. En ese versículo están metidas las 2 o 3 eras. Entonces tendría que explicar lo que pasó anteriormente con la destrucción del templo, lo que está pasando en ese momento con el pueblo de Israel. La iglesia la está metiendo ahí, está metiendo Apocalipsis. Entonces, en un solo versículo. Entonces, para terminar con Cristian, se lleva la cuenta hasta las 62 y la tribulación sucede en esta última semana, pero es un espacio de tiempo que no es esta semana de domingo a domingo, sino es un espacio de tiempo que no podemos saber cuándo. La gran tribulación sucede, la gran tribulación que habla Apocalipsis sucede en las 62 semanas. No, esta sería la semana 70. Esta sería la semana 70 de las cosas, ¿sí? En este periodo de tiempo. Pero no podemos designarle una fecha exacta porque en el versículo 36 de Mateo 24 dice que nadie sabe el día ni la hora. Ok, ahora, punto. Paro ahí para Cristian, punto ahí. Voy a explicar esto de las profecías de cumplimiento cercano, parcial y cumplimiento lejano, total, para entender esto de Mateo. Porque si lo leemos, parecería que, ¿cómo así? En el año 70 ya fue destruido el templo, pero habla de esa destrucción del templo. Recuerde que los judíos están luchando por reconstruir el templo. Por eso, y esa es la lucha política. ¿Por qué no la pueden reconstruir? Bueno, pues porque... en cuanto políticamente o... No, ¿por qué no se puede construir el templo? Ahorita. Pues políticamente porque ahí está la mezquita de árabe. Viene como de Omar. Están viendo toda la guerra. Viene una guerra fuerte ahorita donde la mezquita va a ser derrumbada. Mire Claro, a mí me sorprendió mucho, que no me cae bien, pero esto me sorprendió mucho que Estados Unidos trasladara la embajada a Jerusalén. La llevó de Tel Aviv, que estaba en Tel Aviv, la llevó a Jerusalén. Esto indica muchas cosas. Y hay otros países que le están llevando hacia Jerusalén. No me meto a decir algo. Yo sé que, yo sé que vas a tener tiempo de hablar hoy y el otro domingo, si es el caso. No, pero ya me queda... ¿Por qué lo digo?
porque mucha gente peleó y como así que Trump el presidente de Estados Unidos, pero que si la que tenía que quedar era Hillary. Esa es la mezcla entre Bill Clinton y Hillary. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque fue Dios quien puso al hombre. Y el hombre fue levantado en la iglesia cristiana. Que sea o no cristiano, eso no nos importa. Pero el hombre desde niño asistía a la iglesia cristiana, se levantó con Billy Graham. Y mire a quien Dios habló, fue Dios quien le dio la orden. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios ordena al hombre. Y fue el hombre el que decidió cambiar la embajada a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahorita viene la destrucción de la mezquita. Entonces se va, todo el pueblo judío va a llegar ahí a Jerusalén. La tiene clara. He estado estudiando mucho qué está ocurriendo en el pueblo judío por estos días. De 2 meses para acá he estado ahí como siguiéndole el rastro. Tienen gente estudiando la Torá, tienen gente estudiando sacrificios, dicen los sacerdotes ya están prácticamente listos, los utensilios ya están listos. Le exigieron a Vaticano que devolviera unas cosas que ellos tienen en Roma, que son pertenecientes del templo. Ellos dicen que saben dónde está la ubicación del Arca de la Alianza, aunque pues el pueblo cristiano sabe que ahí no está la presencia de Dios ya, pero es parte del cumplimiento. O sea, todo esto es... que representan para el pueblo judío el Arca. Claro, todo esto es entonces uno está viendo que sí, las cosas están andando en favor de esto, pero voy a explicarlo de la profecía, cómo entender esto de la profecía cercana y la profecía lejana. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los que están quebrantados, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién leyó eso en el Nuevo Testamento? Jesús leyó eso. Ese sería un cumplimiento de esta profecía, ¿cierto? ¿Se cumplió totalmente la profecía? Pues lea versículo 2. Léelo, Elber. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pausa. ¿Se cumplió esto? ¿Se cumplió esto? No. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año agradable y la voluntad. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino, cuando Jesús llegó a la tierra. Versículo 3, Elber. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Perdón, para gloria sí. Entonces, espérate. Un segundo, busco aquí. Y 4, aunque no está en rojo, pero lee el 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, que restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces eso no ha sido cumplido. El restaurar la ciudad, ¿cómo? O sea, como va a ser restaurada, eso no ha sucedido. La Nueva Jerusalén. Entonces hay cumplimiento parcial. Hay un cumplimiento parcial. Mateo 24, versículo 15. Se me fue Daisy, no se me vaya. No se me vaya, no se me vaya, no se me vaya. Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Lo tienes, Pablo? Por tanto, dale. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿La abominación qué? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel.
Y vamos a Daniel capítulo 12, versículo 11. Sí. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces utiliza la misma palabra, abominación desoladora, que Antíoco creo que se pronuncia así, fue alguien que hizo esto en el templo. Esta es otra muestra de profecía parcial, pero que no es la que... Él llegó a sacrificar en el templo un cerdo. Imagínense lo que era para los judíos eso, pero él lo hizo. Antíoco, ustedes lo pueden buscar en internet y mirar por allá, creo que en el 130 y algo, en el año 130 y algo, lo hizo. Pero ¿es esa el cumplimiento? No, esa es parcial. Luego se va a cumplir total cuando venga la abominación en el templo reconstruido. ¿Cuál? ¿Cuál qué? La total, la abominación en el tiempo reconstruido, ¿cuál sería? Pues que El anticristo. Pues que cuando Dice que el anticristo se va a sentar en el templo. Por eso, y va a pedir adoración para ellos. Por eso Lo sí. que tú dijiste ahorita, Daniel, creo, lo que leíste hace referencia a este templo que van a levantar. Sí. Ajá. Por eso los judíos van a rendirle adoración porque ellos creen que él es el Mesías, que es el que están esperando ahorita, ¿no? Por eso ya está todo listo para construir. No, alguien dijo, eso es mentira que van a construir el templo otra vez, que ya están listos los elementos. No, ya está listo y sí lo van a reconstruir. Hace falta una decisión política que va a traer una guerra tenaz, que es tumbar la que está ahí. Y ya tienen todos los elementos para reconstruirla. Y van a hacer un trono donde el anticristo se va a sentar, porque como él va a hacer señales señales falsas de Cristo, entonces van a decir, él es el Mesías esperado. Eso es lo que se llama la abominación. Y el templo no puede ser construido en la otra cuadra. No puede ser construido al frente. Tiene que ser donde está esa mezquita que tiene una cúpula dorada. Que uno siempre ve una foto de Jerusalén, ahí la cúpula dorada, esa es la que hay que derribar. Eso es una decisión política que traerá unas guerras, consecuencias. Ahora, pastor, le hago una pregunta. Según los conocimientos teológicos que usted tiene, ¿cuándo desaparece la iglesia? ¿En qué capítulo de Apocalipsis? En el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Por qué se sabe eso? Porque a partir de ahí hemos empezado con el mensaje a las iglesias. Es lo que la pastora empezó a dar, pero después ya no hay más mensajes a la iglesia, sino que empiezan a aparecer elementos, sellos, candelabros, caballos, jinetes, bueno, eso es lo que empieza a aparecer. Ahora ya. Un momento, es que Cristian está... Sí, claro, es muy difícil. Es difícil, es mucha información. Yo quería una cosa, si hay otra oportunidad de esta clase, me gustaría o utilices imágenes o si es el caso el tablero para designar las eras y ahí uno puede hacer más o menos aproximación de años. ¿Qué pues, pregunta tiene? Él me está diciendo, me estoy tratando de explicárselo. Jesús viene, pero en las nubes. Ajá, a la iglesia, sí. Pero después se vuelve, sí. Entonces, si quieren, le doy ¿qué sucede primero? Rapto de la iglesia. El Armagedón. Rapto de la iglesia. Es que luego viene tribulación. Así lo hemos entendido. Tribulación. Ya la iglesia no está. Si es rapto, ya no está la iglesia. Viene el Señor parcialmente hasta las nubes y arrebata a la iglesia a las nubes. Y luego hay una segunda venida, lo que llamamos la segunda venida de Cristo, es después de eso, que es posterior a la tribulación, a los 7 años. Eso sí los podemos decir con exactitud, que son 7 años que va a estar el anticristo en la tierra reinando. 3 años y medio, él se va a hacer como amigo, y luego viene la maldad. Viene la segunda venida del Señor a reinar. Lo que hay una imagen, yo la voy a buscar. Hay una imagen, si me ayudas a buscarla, donde la envía al WhatsApp de la iglesia. Donde habla de la segunda venida del Señor, que es en forma de telescopio. Se mira en forma telescópica, lo que yo le dije. El telescopio solo mira al frente, ¿cierto? O sea, por decir de esta forma directa, cuando Jesús pone los pies en el monte Sión, pero no está mirando qué está pasando aquí abajo. Cuando son enviados los ángeles, está siendo arrebatada la iglesia y Jesús está arriba de ese telescopio, por decirlo en esa forma, en las nubes esperando a la iglesia. Eso no lo está focalizando el telescopio.
solo está focalizando la segunda venida, por eso solo se dice la segunda, pero está dividida en dos. Cuando vienen las nubes que no toca tierra, la iglesia sube, y la que todo mundo lo ve, que es por el área satelital, que toca los pies. Por eso la segunda venida se divide en dos. Ahora, quiero que don Álvaro me ayude quedándose en Apocalipsis capítulo 6 y Daisy se mantenga en Mateo capítulo 24. Recuerden la pregunta que le hice a la pastora. En Daniel. No, no hay. Por eso, cuando él toca la tierra, es lo que va a suceder con el Armagedón. Es que Claro. esa guerra que No, eso lo vamos a dejar, eso lo vamos a dejar para Apocalipsis. Pero sí. Sí, pero eso lo vamos a dejar para Apocalipsis. No voy allá. sí, él me está preguntando. Aquí lo que estamos tratando de entender, en este capítulo es quiénes están porque vieron que al principio ustedes dijeron, no, pues nosotros. El ver dijo, no, los que se quedan. Hay confusión. Yo mismo decía, hay posibilidades de que la iglesia pase por la tribulación, porque uno lo leía ahí. Don Álvaro tiene Apocalipsis 6. Daisy tiene capítulo 24. Ahora, recuerdan la pregunta que le hice a la pastora, ¿cuándo desaparece la iglesia en Apocalipsis? Dijo en capítulo 3. Ahora, lee por favor, Daisy, Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Don Álvaro, por favor, lea capítulo 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se los dio, ¿Qué? se dio una gran espada. ¿Qué es esto? ¿Una qué? Una guerra. Se les dio poder de que se enfrentaran unos a otros. Ahora, tú lee por favor versículo 7 solamente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, hambre. Va a haber hambre. Don Álvaro, lea el versículo 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Con hambre. Las piedras de la Hambre y mortandad. Coincide con esto. Ahora, versículo 9, Daisy. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas Muerte. por causa de mi nombre. Muerte. Que es el mismo que ha leído 7 y 8. Lleva, o sea, versículos 7 y 8 de Apocalipsis lleva hambre, mortandad, muerte, obviamente. 17 y 20, Daisy. Perdón, el versículo para. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi Al nombre. pueblo. ¿A cuál? ¿A cuál? Al pueblo de Jerusalén. Ya, vamos para allá. Sí, Una sí, sí. parte se cumplió ya con los primeros cristianos. Ya se cumplió con Hay otra parte que habla ahí, sí, ya se cumplió también con los primeros cristianos, dice, y seréis entregados a las cárceles. Eso ya se cumplió. Lo que dice Dani es que la profecía Cercana. un pasado, un presente y el futuro, y los unos y los delgados, depende de lo que está mostrando los anatómicos. Exacto. ¿Cuál te dije? 17 al 20. 7. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahí hay una pista. ¿Cuál es la pista? Una capa. No, una pista más grande. Después del clima, el día de reposo. El día de reposo nos está designando un pueblo específico. Nos está hablando del pueblo de Israel. Y don Álvaro, por favor, 9 y 11. 9 al 11. ¿Enredado?
Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay algunos que han dado testimonio. No, hay de quienes se está hablando, de los mártires, de los primeros cristianos. Ellos son los que están clamando venganza. Ellos son, no los que se quedaron de la iglesia. Porque no, Dios es un Dios de justo, y no sería justo. O sea, los que se quedaron, ¿por qué se quedaron? Porque Dios lo permite, porque no quisieron creer. Entonces, los que están clamando y los que necesitan venganza son los primeros cristianos, los mártires. Ahí ya se ha cumplido, o se está cumpliendo esta parte de lo que pasó con ellos, que están clamando la venganza, no los que se quedaron de la iglesia. Ellos, ¿Dios los va a vengar? ¿Dios va a vengar a los que se quedaron de la iglesia? No, no lo va a hacer, porque todo está escrito. Jesús, como dijo Dani, consumado es. Jesús lo dio todo en la cruz. Por eso, el que venga a mí, crea en mí, aunque esté muerto, vivirá y vivirá eternamente. Versículo 19, Daisy. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque, o sea, También hay- imagínense, Paola siempre se ha preguntado eso, pero ¿por qué? Pero no son de la iglesia. No son mujeres de la iglesia. Las que están encintas. O sea, habla de las mujeres. Imagínense una tribulación, pobrecitas. Está ahí con su corazón. Bueno, adelante, 7. Bueno, 7 ya lo leímos, habló de guerras y terremotos, ¿cierto? Y don Álvaro lea el 12, por favor. Perdón. Dani, un momento, disculpa. Entonces, el Cuando Señor. Jesús lleva a la cruz, las mujeres lloran y él sabía que en el futuro ellas iban a sufrir. Sí. ¿Se acuerdan eso? Sí, Que las mujeres lloran y lloran a Cristo. Claro, Y en el rapto. pero exactamente está hablando del tiempo. Yo entiendo, pero está hablando del tiempo de la tribulación. sí, aquí ya estamos, no está la iglesia, está todo vuelto nada, hay hambre, hay mortandad. Eso ya no está. Es lo que creemos nosotros y es lo que muestra la palabra. ¿Y en qué nos basamos cuando estudiamos Apocalipsis 3? Es clave lo que habla Juan para mostrar a la iglesia que nosotros no estamos. Yo creo que no. Bueno. Los estudios bíblicos muestran que no. Es que van dos acontecimientos. Entonces lo que estoy tratando de relacionar es Mateo y Apocalipsis. Lo que está pasando en el cielo que habla Juan, de que reciben al Cordero de la fiesta, y al mismo tiempo lo que está pasando acá. Eso en se la llama tribulación. Bueno, en versículo 29, para adelantar, habla del sol, la luna y las estrellas, ¿cierto? Y en versículo 12 y 13 me confirma don Álvaro, habla de sol, luna y estrellas. No sé, vamos a ver. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como Exacto. silicio. Ahí, y la luna hasta se ahí. volvió toda como sangre. Hasta ahí. Entonces ven cómo hay una relación de hechos y acontecimientos entre Mateo 24, Apocalipsis 6, donde ya no está la iglesia. Y ¿Por qué la arrancó así? ¿sí? No, porque había que enredar la pita. Hay que soltarlo de a poquitos. Ahora, en la tribulación, la tribulación, clarito, los judíos van a tener que pasar por la tribulación. Así específicamente lo decimos. Y la iglesia no va a pasar por, claro, no, pero hablando de pueblo escogido, ellos van a tener. Por haber rechazado. Mira Mateo 23:39, Daisy. 3:39. Sí. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Les está diciendo, hasta que ustedes no confiesen que yo soy, hasta ese día van a sufrir. Imagínense, hasta ese día. Pero ¿cuándo va a ser ese día? Ahora, miren este versículo, todo el amor que hay de Dios hacia nosotros. En Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, lo que tuvo que hacer el Señor. O sea, para cerrar todo el círculo.
Romanos 11, Los que estamos inquietos. 25 y 26. Dice, porque... Ah, ¿lo ibas a leer, Leo? Dale. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Para ahí un segundo. Tuvieron que ser endurecidos los corazones. Y van a tener que pasar por la tribulación, todo por amor a nosotros. Y todo el sufrimiento que van a tener es porque dice el Señor Jesús como que Dios desactiva el tiempo para ellos. Por amor a los gentiles. Imagínense cuánto amor hay ahí. Continúa. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que le apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi parte con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, clarito, ¿no? Quedó. ¿Sí? ¿Entendible? Sí, pero ¿Tienes otra pregunta? es decir, o sea, por lo que estoy leyendo, Sí. todo el pueblo de Israel será salvo. A ver, hay que hacer diferencia entre israelita, israelí y judío. Porque hay israelitas que no tienen nada que ver con Dios. Está hablando de los que honran el no. Claro, sí. O sea, pero claro, o sea, yo me refiero a todo Sí, lo no. que pasa con el Da la Tú leíste, ayuda a entender que tú leíste el condicionamiento, vuelve a leer el que tú tuviste que leer. entender que sí, exacto, pero ¿por qué? ¿Dónde lo confirma en Apocalipsis, donde habla de los 144.000 escogidos? Ah, bueno, pero ese es otro, ese no es el número exacto. Lee el condicionamiento que tienen los judíos. es del 39. Sí, ese es el Os condicionamiento. digo que desde ahora no me veréis hasta que llegáis, bendito el que viene en Hasta el que nombre crean, del Señor. Hasta que cree, ese es el condicionamiento. ¿Sí, Daisy? No todos, o sea, ellos tienen que llegar a confesar. En este momento, Ok, ya. Igual, así Ya ellos entiendo, sean sí. el mismo O pueblo, sea, por tienen que eso lo creer. pregunto. Porque sí, yo sé que hay un condicionamiento y es creer en Jesucristo Sí. como el Hijo. bendito el que viene en el nombre. Pero como Romanos dice que ha endurecido el corazón de su pueblo para que hasta que todos los entre la plenitud de los Y luego gentiles, viene el trabajo. y luego viene pues todo, pero dice, y yo cumpliré que todo el pueblo de Israel será salvo. Pero, ¿cómo? Pero vuelve. Igual que en el Señor Jesús, igual que con el Señor Jesús, Él ha dado la salvación ¿para quién? Todo aquel que Para todo crea. aquel Va que a ser cree. igual. Para todo el mundo. ¿Todo el mundo va a ser salvo? No. No, hay una restricción. Que, Tal cual. Los 40 años que duró el pueblo dando vueltas en el desierto. Va a ser la misma historia. Unos, ¿quiénes creyeron? En la tierra prometida y quienes Ajá, no. y los que no, Ajá, pues, ajá. Claro, todo Israel, para todo Israel hay salvación. Por ¿Todos van a ser salvos? Por eso No. hay un estudio y ustedes van a ver la materia del Canaán espiritual. Eso tiene relación con eso. Y también veremos en los 70. Claro, porque si no, no sería justo. Me avisa cuando Ah. enseñen las 70. Es Ahí buenísimo. está la... Bueno, déjenme por favor seguir. Mateo 24:15 habla del fin de un tiempo, ¿cierto? ¿Quién lo tiene? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora, Daniel 9:23-27. No. Daniel 9, 23, 27. Sí. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende a la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, nuevamente para el pueblo de Israel, y Joel 1:15, también una profecía acerca de este final. Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Israel ha sufrido,
Israel ha sufrido persecución, ha sufrido con Hitler, las primeras persecuciones, la destrucción de su templo, pero dice que ninguna comparable con la que van a sufrir y que imagínense, o sea, esto va a ser terrible. 3 preguntas nuevamente. Volvamos a retomar las 3 preguntas que suscita todo este discurso del Señor Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué dijo Mateo 24:36? Nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué señal habrá? ¿Cuál es la señal que va a haber? Porque dice, ¿qué señal veremos? Cuando vea la desolación, la abominación de la desolación. Entonces lee 4 y 5, Daisy. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy... Entonces el engaño es de un aspecto religioso para Israel, porque habla de Cristos. Ahí en el versículo 4 y 5 ahí va a hablar más adelantico de Cristos, diciendo yo soy el Cristo. Entonces quiere decir que viene, esa es la señal, un engaño religioso para Israel. Si quiere señales, entonces cuando usted... Cuando Israel diga llegó el Mesías. Exacto. Entonces ese es un engaño religioso. La tercera pregunta, ¿cuándo será el fin de este siglo? Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? O sea, va a pasar toda esa tribulación, pero aún no es el fin de las cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que respecta al trato con el pueblo de Israel. ¿Sí? Está hablando específicamente del trato hacia el pueblo de Israel. Y habla en versículo 8 de Mateo de principio de dolores, ¿sí? 8. Sí, y todo esto será principio de dolores. Cuando la Biblia habla de principio de dolores, ¿de qué está hablando? Dolores de parto. Sí, claro. Lo que hoy está viendo. Es terrible el dolor de parto, pero que viene posterior. El gozo del alumbramiento, del nacimiento. Entonces para Israel viene un nuevo nacimiento, como fue prometido. Miremos Zacarías 12, 9, 10, y esta es la última cita bíblica. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasar, y llorarán como no se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Usted está viendo esta profecía, todo lo que está diciendo, que el pueblo de Israel va a ver las señales que hay en las manos del Señor Jesús. Sí, dice, yo la voy a volver a leer, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David, ¿esos quiénes son? Claro, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Más claro no puede estar para ellos. Yo no entiendo cómo un judío no puede darse cuenta. Pues sí lo entiendo, pues porque sus ojos han sido cegados, velados, sus oídos cerrados, sus ojos velados. Pero es claro, esto ellos lo tienen. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, pero sí tienen esto. Y ellos tienen que ver que al Mesías ellos mismos lo traspasaron. Por eso Pedro en el discurso de Hechos les dijo, al que ustedes traspasaron, al que ustedes. Pedro les predicó. No, y es porque le mataron a Esteban, porque les dijo. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Claro, se van a dar cuenta de decir, la embarramos. Pero vendrá o sea, hay principio de dolores, pero hay gozo de alumbramiento para el pueblo de Israel. La iglesia no está en el capítulo 24, en absoluto. La iglesia ha partido ya.
Está en los primeros versículos. Pues Cristian dice, perdóname, una última pregunta. Jesús va a mostrar sus heridas a los judíos, ellos llorarán, Él dará su gracia y estarán en el cielo con nosotros ahí. Bueno, eso es en Apocalipsis hay una distribución acerca de los gentiles, acerca de los judíos, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver con la pastora cuando lleguemos a ese capítulo. Oremos, por favor. Oremos y Ojalá lleguemos a esta parte. ¿qué orarías tú en esta mañana, Elber? ¿Cuál sería el centro de tu oración respecto a esta prédica? Mantenernos. ¿Para? Ser arrebatado. Don Álvaro. ¿Mantenernos también? Bueno, ya. Ah, me hace así, pensé que me estaba... Sí, Daisy, ¿qué oraría esta mañana? cabeza de seguir. Y de dar a conocer cuántos se quedarán. Pues todo eso tiene que ver con seguir. ¿Darías gracia por algo frente a este... Sí, claro. por? Porque entramos en la gracia del Señor. Claro. Cristian tendría un punto especial. Sí, que Dios me ayude a seguir a pesar de las circunstancias tan difíciles de lo que acontece, a seguir teniendo fe y por esa gracia. Leo, ¿qué te inspiraría a orar esta porción de la Biblia? Que Dios me permitiera seguir aprendiendo para seguir por el camino recto. Como lo hacemos a diario, porque a diario Paola publicó algo esta semana muy interesante. Creo que es el hijo del pastor donde ustedes conocieron, Castro. ¿Y Jorge Castro? Él es el hijo del pastor donde ustedes... Bueno, la frase era muy bonita y muy diciente. Decía, no esperes que Dios haga algo por ti, sino esperes más bien lo que Dios va a hacer en ti. Algo, la estoy parafraseando, algo así era la frase. Entonces, claro, aprendiendo y esperando lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y Paola, el centro de la oración, ¿cuál sería? Por Israel. Tú orarías. Dice que bendito el que ore por Israel, ¿no? Creo que hay una promesa para los que piden por Israel. Al que bendijeres, yo lo bendeciré, al que maldikeres. O sea, si el pueblo de Israel es maldito, si lo maldecimos, nosotros seremos malditos. La pastora. La dejo de última porque es... Yo oraría por algo que dice la palabra, que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, y es que la fe no falte. Porque Mateo 24, los primeros versículos habla, ahí sí está la iglesia en los terremotos y en eso, sí lo estamos viendo, y muchos apostatarán de la fe, por la palabra que en los últimos tiempos, que son estos, la iglesia va a apostatar de la fe. Se van a desviar en pos de otros dioses y otras creencias, pero solo aquellos que permanecen en la fe, en esa esperanza viva, pues seremos arrebatados, y que la fe no falte, que la fe no falte. Y yo le daría gracias a Dios por, imagínense, o sea, el hecho de sacrificar a todo un pueblo, es que imagínense, ha sacrificado a todo un pueblo, sacrificado en el sentido de que lo tiene ahí en stand-by para que yo sea salvo. Pues imagínense lo importante que es uno para Dios, uno como cristiano. Entonces esa oración que usted me ha dicho que va a hacer, hágala en este momento. Señor, muchísimas gracias por esta palabra, una palabra fuerte tuya, Señor. Tú eres amor, pero también eres justicia. Tú eres justo con lo que has designado para los tiempos, Señor. Tú eres justo con los tiempos, tú eres justo con la salvación para tu pueblo Israel, que hoy lo bendecimos, y para nosotros los que hemos amado a ti. Nosotros somos tu iglesia, Señor, y te damos gracias por tanto amor, porque tú has decidido salvarnos de esta manera, Señor. Nada más que decir, sino gracias por ese momento, Señor. Ayúdanos a permanecer para ser llevados y arrebatados juntamente contigo. Que ninguno de nosotros se quede, que nosotros los que hemos escuchado el Evangelio permanezcamos hasta el fin y seamos llevados, Señor, y no tengamos que pasar por tan dura prueba que va a ser la tribulación. Tenemos la esperanza y la certeza de que seremos llevados, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Para los que vieron el video, espero haber
podido ser claro, recomiendo leer capítulo 23, 24, 25 de corrido, pues para tener un mayor entendimiento acerca de todas estas cosas. Leer Apocalipsis, seguir las enseñanzas de la pastora que va a tener de Apocalipsis y alentarlos a seguir. El gran premio es la salvación y el llevarnos con Él. En el nombre de Jesús bendecimos a los que ven el video. Amén y amén.